espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Testa y hoy me encuentro muy contenta porque está con nosotros Cristian Cueva, quien es director de contenidos de Shark Tank México y Colombia para Sony Television. También es director de contenidos de La culpa es de la Malinche para Comedy Central y es guionista del documental El son del chile frito, pero también fuiste investigador, ¿no es así, Cristian? Sí, para el documental hicimos un poco el doble trabajo de investigación, guión, y acompañamos un poco el proceso de edición, pero sí estuvimos desde la gestación del documental, digamos. Sí, también es director y es guionista del documental Girón, del cual nos estará platicando. Y bueno, tiene una empresa de contenidos, es una agencia de contenidos llamada Giant Story, y eres cofundador. Entonces, no sé, Cristian, si nos quieres decir algo antes de iniciar. No. Ale, muchas gracias por la invitación, qué gusto. Espero poder compartir contigo algo que sea interesante, y estoy yo atento y listo para tus preguntas. Seguro que sí. Bueno, pues entonces comenzamos. Mira, a mí me gusta mucho platicar con mis entrevistados acerca de sus orígenes, porque creo que cuando uno empieza con esa parte, puedes como conocer un poquito más como 360 grados de la persona, del profesional que se encuentra frente de ti. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito más de eso. Sé que fuiste periodista, pero no sé qué tanto nos puedes hablar un poco antes o cuál crees que sea el inicio del profesional que eres ahora. Pues yo diría que, creo que todas las cosas que nos van ocurriendo en la vida van formando quiénes somos en el presente. Entonces yo diría que mi gusto por el arte, por la comunicación, por el cine, por la escritura, por la tele, pues viene un poco desde mi infancia, ¿no? O sea, producto también de la influencia de mis padres. Yo desde niño fui muy cinéfilo, o sea, veía muchísimas películas, todo tipo de películas, era muy inquieto de revisar los libros que había en la biblioteca de mis papás, y bueno, cosas así que de momento cuando eres niño pueden parecer insignificantes, pero que cuando las ves en retrospectiva, pues ya dices, ok, seguramente todos esos pequeños detalles y esas pequeñas situaciones que hubieron en la vida, pues también tienen que ver con quién eres hoy, ¿no? Entonces, pues digamos que para hacer un resumen, yo fui muy cinéfilo durante toda mi vida, desde muy chico, y esta cinefilia se fue especializando cada vez más. Digamos que empecé de ser más bien como un adicto a las películas. De pronto ya bueno, yo tenía como mis rachas, ¿no? Como de ver ciertos géneros de películas por cierto actor, por cierto director, y todo eso lo hacía desde que estaba bastante chico, desde que estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Coleccionaba revistas de cine, coleccionaba pues muchas cositas que tenían que ver con ese mundo, y llegó el momento de decidirme ya hacia finales de la prepa que iba a estudiar. Decidí que iba a estudiar comunicación porque sentía que, el cine y todas las otras ramas de las ciencias de la comunicación me llamaban la atención. Entonces dije, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Pero creo que fue principalmente el cine el que me hizo decidirme en tomar ese camino. En realidad no sabía muy bien qué estudiar en un punto, no estaba muy seguro, no lo tenía muy claro, pero bueno, mis padres ahí también me ayudaron con las decisiones que tenía que tomar en ese momento y me fui para allá. Estudié comunicación y pues aprendí muchas cosas, pero es curioso porque al estudiar comunicación yo dije, bueno, de esta carrera a mí me gustaría trabajar en todo, o sea, cine, televisión, radio, un poco en lo que sea. Ya ves que no sé qué estudiaste tú, Ale, pero cuando estudias comunicación te enseñan muchas cosas y dices, bueno, yo podría trabajar en cualquier cosa menos en periodismo. Es lo que yo pensaba mientras estaba estudiando la carrera. Entonces, cosa curiosa, cuando terminé la carrera, inmediatamente el primer trabajo en el que tuve la oportunidad de entrar fue en un periódico. Yo trabajé 4 años en un periódico de Sinaloa que se llama El Debate. Es el periódico más leído en Sinaloa y actualmente es uno de los medios digitales más importantes de México. Yo trabajé ahí en cuanto egresé de la universidad. Eso debe haber sido alrededor de
entre 2007 y 2008, que entré a trabajar al debate. Hice muchas cosas. O sea, yo entré a trabajar al debate como reportero de un suplemento de economía, que creo que con el paso del tiempo todo eso tiene que ver, ¿no? Conocimientos y experiencias que tuve ahí para proyectos en los que colaboro hoy, como Shark Tank, por ejemplo. También estuve trabajando en otros suplementos que tenían que ver con contenido de espectáculos. Después ya entré a trabajar propiamente al diario y ahí trabajé también, creo que un poco en todo tipo de secciones, ¿no? Desde cultura, ciudad, creo que deportes es lo que menos hice, casi nunca hice deportes, pero me fogué un poco en todo. Estuve trabajando también en la página de internet del periódico, porque en ese entonces el periódico todavía estaba experimentando con cómo iba a ser su web, la página y todo, ¿no? Trabajé una buena parte ahí. Trabajé también en el área de video, un poco como en los inicios de todas esas como verticales del negocio de los medios de comunicación, las páginas, el video, bueno, en México me refiero, que estábamos, que las cosas ocurren un poco después a veces. Entonces, trabajé en el debate 4 años hasta que llegó el punto en el que yo necesité algo más. Dije, bueno, ok, ya llevo 4 años aquí, he aprendido muchísimo. Yo siempre digo que le debo al periodismo mucho y le debo mucho al debate específicamente porque aprendí a trabajar rápido, bajo presión, a trabajar bien, a resolver, resolver, resolver. O sea, creo que si el periodismo te enseña algo, es a resolver en poco tiempo con lo que tienes, porque no hay de otra, ¿sabes? Porque la realidad es más rápida que tú y entonces tienes que estar siempre al tiro ahí para poder tener alguna solución a cualquier problema que se te aparezca, ¿no? Dejé de trabajar en el debate, yo ya tenía la inquietud de hacer otras cosas y pensé que venirme a vivir a la Ciudad de México era la idea o la opción correcta, porque, bueno, había más opciones, más campo laboral. A mí de entrada ya me interesaba involucrarme en la industria del cine y la televisión. Llegué a la Ciudad de México, empecé a colaborar con un festival de cine especializado en cine fantástico y de terror, que es el Festival Mórbido, con el que yo ya estaba conectado hace algunos años, ¿no? Por unos cortometrajes que fueron seleccionados en ese festival. Llego a la ciudad, empiezo a colaborar con Mórbido, empiezo a colaborar con diferentes medios. Yo tenía inquietud de colaborar con revistas o con medios digitales. En ese entonces trabajé mucho con Mórbido, hice algunas colaboraciones con la revista Vice, cuando creo que no era tan grande como es hoy, pero muy interesantes y que me sirvieron mucho y que fueron pues, muy enriquecedoras para mí. E hice diferentes cosas. Digamos que en esa primera etapa en la Ciudad de México estuve experimentando con diferentes campos. Eso es lo que quisiera como profundizar un poquito. Cuando te refieres a colaboraciones aquí y allá, ¿a qué te refieres con colaboraciones? Principalmente escribir. O sea, por ejemplo, yo decía, ok, ¿qué es lo que sé hacer de entrada? O sea, ya llegué a esta ciudad, ¿qué herramientas tengo? Yo venía de ser periodista y dije, ok, pues yo tengo la herramienta que es escribir y escribir textos periodísticos específicamente. Entonces, por ejemplo, para Mórbido yo empecé a hacer entrevistas con diferentes creadores específicamente del mundo de la fantasía y el terror. Recuerdo que en aquel entonces entrevistaba, no sé, escritores como Bernardo Esquinca, directores de cine como Adrián García Bogliano, Jorge Michel Grau, o sea, la gente que estaba en ese medio, digamos, ¿no? En el medio del cine fantástico y del terror, del que soy muy fan y al que le tengo un cariño muy especial. Con Vice también eran colaboraciones escritas, yo recuerdo que, pero vinculadas al cine. O sea, por ejemplo, recuerdo que hice alguna colaboración sobre una película de René Cardona que se llama Keiko en Peligro. Era no me acuerdo muy bien del texto, pero bueno, tenía que ver con algunas curiosidades de la filmación de la película. Trabajé también con Vice haciendo algunos textos sobre un pintor llamado José Manuel Schmil, que es un pintor que tiene una obra medio macabra y también lo conocí por Mórbido, entonces todo eso estaba vinculado. Hice algunos textos sobre cine fantástico del resto del mundo, porque generalmente tenemos la visión del cine de ciencia ficción de Estados Unidos, pero bueno, yo hice un texto con cómo era el cine de ciencia ficción en otros lugares del mundo y colaboraciones de ese tipo. O sea, yo en ese momento sabía escribir y pensaba, bueno, pues si lo que sé de entrada es escribir, me voy a abrir camino así, ¿sabes? Como mi tarjeta de presentación. Hice diferentes cosas, o sea, experimenté de pronto en el mundo de la producción,
colaboré en algún comercial, ¿sabes? Un poco como de aquí para allá, viendo qué había y viendo qué me podía gustar o qué me podía interesar, hasta que llegó un momento muy peculiar, que es el momento en que se me acabaron los ahorros con los que llegué a la ciudad, pasados algunos meses, y necesité volver a trabajar en un trabajo fijo. Porque eran colaboraciones en las que no tenías como retribución o tal vez poca retribución y es por eso que se te acabaron tus ahorros. Sí tenía, pero no era suficiente, digamos, y además pues no eran tan constantes, o sea, no es como que fuera un trabajo diario, 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 entonces sí necesitaba generar más dinero, entonces dije, bueno, necesito un trabajo de planta para, digamos, como para tener un colchón de tiempo más grande en la ciudad, para poder quedarme un tiempo más y seguir experimentando. Entonces, me pasó que de nuevo regresé a la pregunta de qué es lo que ya sé hacer, en dónde puedo conseguir trabajo más fácilmente, pues en un periódico, porque tenía currículum, porque había hecho cosas y todo eso. Entonces, fue así que entré a trabajar al Universal, trabajé en el Universal 2 años, en esos 2 años yo trabajé específicamente en el área de televisión del periódico, yo trabajaba como videoreportero, ese era el puesto que tenía en ese momento, y literal salí a la calle y hacía mi trabajo de periodista, pero específicamente para el canal de video del Universal, ¿no? Una formación, ¿no? Sí, no, trabajé ahí 2 años que fueron muy interesantes también, conocí a muchos periodistas muy interesantes, gente que hasta el día de hoy sigue en mi círculo y a la que aprecio, respeto y le aprendo muchísimo. Yo la verdad, el periodismo es un campo que me parece muy admirable, muy complicado, con situaciones de pronto bastante difíciles en algunos casos, pero me parece que es un área de trabajo increíble. Y además que te enseña muchísimo, que te abre los ojos a muchas realidades. O sea, en el periodismo tú nunca sabes en dónde vas a estar al día siguiente. Hoy en la noche puedes estar en tu casa cenando tranquilo viendo la tele, pero al día siguiente puedes estar en un estadio de béisbol o puedes estar montado en un helicóptero sobre la selva de Guerrero o puedes estar en otro país cubriendo una nota de breaking news. O sea, nunca sabes qué va a pasar. Y a veces, en ciertas ocasiones, hasta en el minuto siguiente, ¿no? Porque si es una emergencia, si sucede algo, sí, no, como que no tienes control de lo que va a pasar. Totalmente, o sea, la realidad siempre se impone en el periodismo y la verdad es que es una carrera hasta cierto punto, y los que hayan trabajado en periodismo no me dejarán mentir, es una carrera adictiva. O sea, entrar ahí, hay muchas maneras de entrar al periodismo, creo, pero no es tan fácil salir porque el periodismo te envuelve y te hace un poco adicto a eso, ¿no? Entonces, trabajé en el Universal 2 años y durante mi estancia en el Universal, yo me entero de una historia, de un caso que fue el que finalmente me condujo a salir del periódico. Vinculado todavía con el Festival Mórbido, Pablo Guisa, el director del festival, que es un gran amigo mío también, me cuenta un día sobre una película perdida de un director de cine fantástico y de terror mexicano, legendario, muy famoso, y yo me entero de que esa película la iban a volver a hacer un grupo de cineastas mexicanos, ¿no? Entonces, esa película se llama Girón de Niebla, es una película que Carlos Enrique Taboada es el nombre del director mexicano que filmó, bueno, no filmó, la grabó porque la hicieron en video a finales de los 80s. Un grupo de cineastas mexicanos estaban haciendo una nueva versión de Girón de Niebla hace unos cuantos años, diría yo que hace unos 7 años, 8 años más o menos. Y bueno, estaba la polémica de que había gente que decía que Girón de Niebla nunca se había grabado y otros decían que sí. Entonces, justo con esa idea en la cabeza que me la sembró Pablo Guisa, me dijo, oye, no, pues sabes que esta película sí existe, lo que pasa es que la película se perdió. Yo empecé como a idear, ok, ¿cómo puedo contar esto? Como en ese momento trabajaba en un periódico, dije, bueno, a lo mejor puedo hacer un reportaje, pero entonces investigaba un poco más y me daba cuenta de que había más cosas alrededor de esa historia y luego pensaba, bueno, a lo mejor puede ser un cortometraje, hasta que vi que había tantas personas involucradas y tanta información y una historia tan grande alrededor de Girón de Niebla que decidí hacer un documental
y junto con unos amigos de Sinaloa, Agustín Galván, Axel Galván, Alejandro Rangel, Roberto Chávez, unos buenos amigos que están allá, conseguimos un financiamiento también con apoyo del gobierno del estado de Sinaloa y nos lanzamos a hacer el documental. Entonces es ahí donde yo salgo del Universal. Oye, Cris, pero por ejemplo, tú me estabas diciendo que esto, tú te enteraste o sea, que ciertos directores, bueno, ciertas personas lo iban a hacer, pero ¿cómo es que entras tú en la jugada? Lo que pasa es que cuando yo descubro la historia de que un grupo de cineastas iban a filmar la película que Taboada no había podido filmar, así es como se vendía el proyecto en ese entonces, yo le conté a Pablo, oye Pablo, mira qué emocionante está esta gente, que va a hacer una película que Taboada no pudo hacer, y Pablo me dijo, no, esa película sí se hizo, pero la película está perdida. Entonces, fue así que yo dije, bueno, pues yo me voy a lanzar a hacer una investigación sobre qué pasó con esa película perdida. O sea, lo que me dices es, tú lo hiciste aparte, o sea... Sí. Ah, ok. Sí, digamos que yo no estuve vinculado a la producción de la nueva versión de Girón de Niebla, más bien mi proyecto consistió en hacer un documental sobre pues sí, el paradero, la desaparición de la Girón de Niebla original. Así es. Entonces, después de conseguir ese financiamiento también, platicamos con un buen amigo, director, escritor, productor, que es Adrián García Bogliano, y junto con él y Andrea Quirós, como productores, arrancamos ya todos la filmación de ese documental. Ese documental se grabó en 2014, lo estrenamos en Mórbido ese mismo año, a finales de 2014. Y en 2015 lo estrenamos en el Festival de Sitges, que es el festival de cine fantástico y de terror más importante del mundo, lo cual me llena de orgullo. Además, en Sitges pude presentar una reedición del libro de Carlos Enrique Taboada que editó Mórbido, con un texto mío sobre Girón de Niebla. Y pues nada, Girón ha sido, así se llama el documental, Girón. Ha sido uno de mis proyectos más queridos, o sea, es un proyecto que llevo muy adentro en el corazón porque, no sé, siento que cuando trabajas tan de cerca con un personaje, como fue mi caso con la obra y la vida de Carlos Enrique Taboada, terminas identificándote con él o terminas teniendo una relación bastante íntima como si lo conocieras prácticamente, aunque yo nunca tuve la oportunidad de hablar con Taboada. Yo trabajé mucho con su viuda y Rocío se convirtió en una gran amiga mía y lo mismo, o sea, hay un involucramiento y hay una cercanía muy grande con tus personajes y bueno, esos son vínculos que se crean y que ya no se destruyen. Entonces, algo importante con Girón, por ejemplo, es que como parte de la producción del documental, nosotros, además de confirmar que Girón de Niebla, perdón, sí se filmó, sí se grabó en los 80s, Taboada la hizo y la estaban editando, confirmamos, más bien, encontramos material de la película que estaba un poco olvidado en la Filmoteca de la UNAM. Esto fue una situación bastante peculiar, donde nosotros no sabíamos que iba a estar ahí el material, pero en la búsqueda descubrimos que ahí había un par de cassettes de 1 pulgada en donde había material de esa película y rescatamos una parte digamos, de la edición de Girón de Niebla de Carlos Enrique Taboada. Ese material sigue a resguardo de la Filmoteca de la UNAM, pero digamos, nosotros hicimos el hallazgo. Entonces también eso para mí es muy importante porque Taboada, con sus 4 películas de terror que mucha gente conoce, que es Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, Más negro que la noche y El libro de piedra, es uno de los directores de cine de terror más importantes que ha habido en este país y no sé, me alegra haber contribuido, ¿no? Como a una parte del rescate de su obra. Y bueno, a partir de Girón ya empieza un cambio también profesional para mí, porque otra vez estoy en esta situación donde, ok, ya hice el documental, ahora tengo esta nueva oportunidad como de reencuadrar o redireccionar mi vida profesional. Y en ese momento yo conozco al que actualmente es mi socio, Ricardo Farías, con el que también es director de contenidos de Shark Tank y compartimos el puesto en La culpa es de la Malinche. Nosotros hacemos un equipo para esos proyectos y ahora te contaré un poco más del resto del equipo que está también ahí. Entonces, conozco a Ricardo. Ricardo también estaba en un proceso de transición profesional.
y empezamos a trabajar juntos. Y ese colaborar juntos con el paso de las semanas, los meses y los años derivó ya en una sociedad en la que primero teníamos nosotros un estudio de contenidos más enfocado, digamos, a los contenidos comerciales, el branded content y contenidos promocionales. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho para Grupo Planeta, la editorial. Hicimos muchísimos book trailers, o sea, de los trabajos que más he disfrutado hacer son N cantidad de book trailers para libros increíbles de autores mexicanos e internacionales. Trabajamos también mucho haciendo branded content junto con una casa productora que se llama Cromática, que la tienen Kiren Miret y Julián Fernández. Con ellos trabajamos mucho haciendo contenido para, digamos que era una especie de documental detrás del telón de las obras que Ocesa traía a México, como El Rey León, como El Circo del Sol, como Los Miserables, este tipo de obras muy grandes que presentaban en el Teatro Tercel en Polanco. Trabajamos mucho haciendo eso, trabajamos haciendo otro tipo de cosas completamente distintas como comunicación corporativa para diferentes empresas. O sea, de pronto teníamos un perfil de clientes orientados hacia lo comercial, hacia lo promocional, y el branded content, ¿no? También trabajamos haciendo cosas para Discovery, para History Channel, o sea, creo que ahí nuestro abanico de ventanas era bastante amplio. Afortunadamente también trabajamos mucho con Cromática, como te decía, ellos nos invitaban mucho a trabajar, nos invitan todavía, y también llega el punto en el que Ricardo y yo pensamos en, ok, todo esto está muy bien, pero también queremos algo más, queremos entrar más de lleno al mundo del entretenimiento, nos interesaba mucho a los dos, y fue así que con el paso de los años, en realidad, estoy haciendo el cuento corto, con el paso de los años llegamos a crear nuestro proyecto actual, que nuestro proyecto actual se llama Giant Stories, que como decía Sale, es un estudio de contenidos escritos en el que nos enfocamos en el desarrollo de guión de diferentes tipos de formatos. O sea, puede ser, hacemos ficción, hacemos no ficción, hacemos non-scripted content como reality shows y cosas por el estilo, pero nuestro foco ya es 100% el formato, los formatos escritos, los contenidos escritos, porque nosotros pensamos que la especialización sí es algo importante para nuestra industria. O sea, sabemos que en México creo yo que generalmente las productoras tienden como a acaparar todas las ramas, todo el trabajo, ¿no? Digamos, una productora organiza el equipo de guionistas, organiza el equipo de directores, de productores, al equipo técnico, hay como que ellos toman todo y aparte... Sí, toman todo y ellos son como el cerebro, ¿no? Y nosotros creemos que también hay empresas como nosotros que estamos especializados en este tipo de contenidos, que podemos ser un aliado importante de todas las productoras que necesiten gente que escriba. Entonces, Ricardo y yo no solamente escribimos nosotros, sino nuestro proyecto consiste en que haya más gente también trabajando con nosotros dependiendo del proyecto. Y bueno, te diría que con este proyecto ya hemos colaborado a lo largo de los años con diferentes programas y conceptos. Somos Ricardo y yo los directores de contenidos de Shark Tank. Desde hace 5 años, estamos desde la temporada 1, hemos hecho 5 temporadas en México, 3 temporadas en Colombia. Trabajamos con un equipo muy capaz y muy profesional de investigadores que colaboran con nosotros en el equipo, investigadores como Arturo Martínez, Milagros Flores, Edith Sieck, Mario Pfeiffer. Trabajamos actualmente con Mina Teijo, con Jessica Cadena, hemos trabajado con diferentes guionistas como Laura Villa, Emiliano Gama, Andrea Ortega. Bueno, tenemos un equipo que la verdad respalda muchísimo al departamento de contenidos y junto con ellos llevamos ya pues varias temporadas de este programa que nos hace muy, muy felices. También hemos trabajado para Viacom / Comedy Central, con este proyecto que mencionabas ahora, que es La culpa es de la Malinche, que es un proyecto muy interesante también, muy interesante para nosotros también, porque nunca habíamos hecho comedia, siempre habíamos querido hacer algo relacionado a la comedia, y finalmente se da esta oportunidad, producto de diferentes, ya sabes, como todo es como un producto de diferentes situaciones afortunadas y, bueno, buen trabajo, obviamente, que hemos hecho a lo largo de los años.
Y bueno, todo se dio para que entráramos a este proyecto en el que trabajamos también con otros guionistas. Ahorita decía Laura Villa, Pericles Sánchez, Edith, y tuvimos la oportunidad de trabajar con estas 5 comediantes increíblemente talentosas, que son las panelistas de La culpa es de la Malinche, ¿no? Y bueno, Ale, ahí me puedo seguir, pero... No, pero qué bueno que se juntaron esos 2 programas, porque precisamente te quería preguntar, bueno, quiero que nos expliques tu labor como director de contenidos para que podamos comprender, pero también saber no solamente la labor que tiene Cristian Cueva de director de contenidos, sino cuál sería también la diferencia entre dirigir un programa estilo La culpa es de la Malinche y dirigir un programa estilo Shark Tank. Ok, yo diría, Ale, que un director de contenidos es como una brújula para el contenido del programa, ¿no? O sea, en el caso específico de un contenido como Shark Tank, que es un reality show, o de La culpa es de la Malinche, que es un grupo de panelistas hablando y discutiendo de ciertos temas, uno es una brújula porque no todo está dado y no todo está escrito. O sea, el non-scripted content creo que tiene eso, que uno lo que hace son disparadores. Uno lo que hace son detonadores de acciones, de situaciones, de conversaciones que pones en medio de diferentes personas para que esa conversación se dé, para que la conversación estalle, para que haya polémica, para que haya discusiones de pronto entre todas las personas que están involucradas en esos formatos. Entonces, yo diría que uno es como brújula y un provocador y un catalizador, ¿no? Nuestro contenido o lo que desarrollamos antes de las grabaciones tiene mucho que ver con eso, en cómo potenciamos el contenido que va a ocurrir frente a las cámaras. O sea, hay gente que dice que, o sea, el mismo concepto de non-scripted content dice, pues no guionado. O sea, no está guionado para que ocurra tal cual, pero definitivamente se necesita, claro. De catalizadores que nosotros creamos junto con todo el equipo para que lo que ocurre frente a la televisión sea lo más interesante posible. Además, uno es un filtro de pronto, es una brújula, pero es un filtro también, porque tú vas decidiendo qué sí entra, qué no entra, qué va con el estilo del programa, qué no va con el estilo del programa. O sea, de pronto uno también es un termómetro, ¿no? De todo ese tipo de cosas y es un guardián del formato, porque cuando tú entras a un proyecto de un formato que ya existe, lo primero que haces es empaparte y familiarizarte con el formato, aprenderte sus reglas, duración, personajes, estilo. Tienes que empaparte absolutamente de todo. Entonces, eres un guardián del formato, pero también tienes que saber cómo utilizar el formato para que la creatividad detone. O sea, no, tampoco debe uno tomar el formato como una caja cuadrada de la que no puede salirse. Más bien, uno tiene que aprender a convivir con él. Y creo que eso es algo que pasa temporada tras temporada de un programa. Te podría decir que desde que nos empapamos y conocimos por primera vez el formato de Shark Tank en la temporada 1 a la temporada 5, pues claro que nosotros hemos ido conociendo tan bien el formato que ahora nos sentimos muy libres de jugar, ¿sabes? Siempre respetando sus reglas, siempre, eso es indispensable, pero uno puede jugar alrededor del formato. Es como este cliché que te dicen, primero aprende las reglas y después rómpelas, pues creo que es completamente cierto, ¿no? Bueno, incluso en casos como este. Y la diferencia entre ser director de contenidos de un proyecto como Shark Tank y un proyecto como La culpa es de la Malinche, diría que es en el tipo de catalizadores que uno tiene que lanzar, porque son contenidos quizá un tanto similares, no diría que son tan parecidos, pero sí lo son de alguna manera. El tipo de catalizadores que tienes que lanzar. En nuestro caso, en Shark Tank, por ejemplo, los catalizadores que aventamos son la selección de emprendedores que hacemos para cada temporada y la manera de presentar todas esos proyectos, esas empresas o esos productos. Y cómo generamos esas situaciones, ¿no? Digamos que es ahí, desde mi punto de vista, pensándolo ahora de esa manera, creo que los catalizadores están un poco más abiertos y la materia prima de un director de contenidos en este formato en particular es el emprendedor, es el arte, es el pitch. Claro, bueno, porque también creas la atmósfera, ¿no? Totalmente, o sea, uno crea la atmósfera, uno tiene que hasta cierto punto no predecir,
pero sí intuir hacia dónde vas a llevar la conversación o hacia dónde podría ir la conversación. No llevar, porque en un formato así, la verdad es que uno pone las piezas y las piezas se mueven solas, ¿sabes? Pero nosotros pusimos las piezas y nosotros calculamos que esas piezas iban a funcionar juntas. Entonces, un poco diría que así es como funciona ese formato en particular. ¿Sabes qué, Cris? Me surge una duda aquí en cuanto a las personalidades de quienes se encuentran participando ahí. Por ejemplo, a mí me da la sensación, pero obviamente es una sensación, ya me aclararás, de que las personalidades de Shark Tank son como más construidas, no, al contrario, como que se adaptan los catalizadores a las personalidades de ellos y me da la impresión como que la culpa es de la Malinche. Las personas o las conductoras se adaptan a las personalidades impuestas. ¿Cómo es esto? ¿Agarran las personalidades de la gente que está ahí y las van, las aprovechan, las explotan o se crean personajes? En Shark Tank, la gente es quien es. O sea, en Shark Tank, los emprendedores, una de nuestras reglas, digamos, o de la esencia del programa es, nosotros no tratamos de cambiar a nadie. O sea, el emprendedor es quien es y nosotros lo trabajamos con él o con ella para que haga la mejor presentación posible. Pero no tratamos de cambiar nada, no pedimos nunca jamás que hagan las cosas de cierta manera porque solo a nosotros nos conviene. Lo mismo con los tiburones, cada quien es quien es. Más bien nosotros hemos tenido que ir entendiendo cómo es cada quien y así podemos ir también intuyendo, ¿no? Como hacia dónde puede ir la cosa, aunque la mayor parte de las veces la verdad es que todo sale muy diferente a como nos imaginamos y afortunadamente sale mucho mejor. Un formato completamente. Totalmente. No, es una sorpresa constante. Y en La culpa es de la Malinche, diría que está en medio. O sea, las protagonistas de ese programa, cada una tiene un perfil, un tipo de broma, un tipo de humor, tiene ya como una identidad que nosotros estudiamos y tratamos de explotar o de aprovechar esa identidad, pero al final lo mismo. Nosotros les damos a ellas detonadores para que ellas a partir de sí mismas propongan. Pero nosotros somos, digamos, en ese programa en particular, proponemos muchos escenarios de qué hacer aquí, qué hacer allá, cómo harías esto, qué dirías tú en esta situación, a ti qué te parece este tabú. O sea, ponemos muchísimos escenarios sobre la mesa y ellas juegan con estos escenarios. O sea, creo que así funciona. O sea, el non-scripted content, la verdad es una cosa como uno tiene que aprender a intuir, ¿no? Como hacia dónde se va a mover cada una de las fichas o de las partes de ese formato. Nunca lo puedes intuir del todo y más bien uno también tiene que dejarse sorprender y apostar por crear sorpresas, por sorprenderte a ti mismo siempre. Y creo que con el paso del tiempo uno va agarrando como callo de, siento que por aquí quizá detone algo interesante, vamos a intentarlo. Y es prueba y error, Ale. Prueba y error, prueba y error. O sea, de verdad, en esta carrera, yo una de las cosas que más creo firmemente es obviamente que uno puede estudiar y obviamente que los estudios son muy importantes, pero el olfato, el sentido común, el gusto de cada quien va definiendo tu trabajo también. Eso es innegable. O sea, hay mucho sentido común de por medio y mucho aprendizaje. Tienes que ir aprendiendo año con año, programa con programa y mejorando siempre el que sigue. Y bueno, Cris, tú sabes que el tema del día de hoy es crear, desarrollar y concretar ideas. Entonces, con base en esa situación, yo quería preguntarte, ¿tú cómo crees que una idea puede concretarse? O sea, a lo que voy es, uno tiene muchas ideas de repente, ¿y cómo hacerle para que esa idea no se quede en el tintero, independientemente del trabajo, que es evidente que uno tiene que trabajar para que la idea se concrete? Pero ¿cuál crees que es la clave para que una idea no se quede en el tintero? Yo ahí te diría que creo que la mejor forma de que una idea no siempre se quede en el tintero, porque hay ideas que se quedan en el tintero, es aterrizándola en primer lugar. O sea, idea como idea, o idea como se me ocurrió una cosa y la dejo en 2 líneas en una libreta y nunca la vuelvo a abrir, no funciona. Diría que el primer paso es aterrizando la idea lo más posible
Y después podría ser la sugerencia de, creo que hay que conectar esa idea con algo que la pueda hacer posible desde un inicio. Voy a decirte algo. Si quieres escribir el guión de una película, ok, lo primero sería obviamente terminarlo, sentarte a escribir y terminarlo y ya está. Pero si necesitas una motivación adicional, si eso de nada más sentarte a escribir y terminarlo no es suficiente, yo podría sugerir, bueno, entonces quieres terminar ese guión, necesitas una presión adicional, mételo en concurso, véndele la idea a alguien y entonces ahora tienes que comprometerte para terminar el guión en el tiempo en el que le propusiste. O sea, diría que hay que ponerse deadlines y metas concretas. Creo que un proyecto que no tiene ni deadline ni meta concreta, pues no va a fluir, o sea, no va a avanzar, porque igual uno tiene muchas cosas que hacer, uno tiene muchos trabajos que terminar, y creo que si no aterrizas y no te fuerzas a terminar las cosas que empiezas y no les pones un deadline y un objetivo concreto, no van a ocurrir. Diría que esa es como la primera. Perfecto, son muy buenos tips. ¿Cuándo, bueno, en esto que te decía de uno tiene muchas ideas, ¿cuándo es cuando decides que vas a tomar una de esas? O sea, ¿qué es lo que hace que una de esas, de tantas ideas que están ahí, porque pues surgen muchas, digas, esta es la que voy a tomar y esta es la que voy a llevar a buen camino? ¿Cómo decides que esta sí y esta no? En mi caso, creo que puede ser por la validación de otros miembros del equipo. O sea, si de pronto estamos en una cosa como, queremos escribir una película. Ok, lo primero es tirar primeras ideas, loglines, hacia dónde puede ir cada una de esas ideas o loglines, someterla un poco a la consideración de los demás. También puede ser preguntarle a tus socios, a tus compañeros del diplomado, como somos tú y yo, o a otras personas, ¿qué les parece? Escucharlos y tomarlo en cuenta. O sea, también diría yo, no es que uno tenga que hacer solamente lo que los demás le dicen, pero creo que la opinión de otros sí es importante para darte cuenta si quizás tienes una idea que tú crees que es increíble, pero no es tan buena, entonces a lo mejor o la descartas o la mejoras. O sea, diría que cómo seleccionar, yo lo seleccionaría así, sometiendo la idea a consideración de alguien que creas que te va a ayudar a seleccionar la mejor idea. Tampoco llevársela a personas que no te vayan a dar una opinión sincera. Creo que en ese caso yo evitaría a toda costa a los amigos y familiares entusiastas que todo lo que haces te dicen que está increíble. Claro, más bien llévala con personas en quien confíes, con buen criterio, que compartas intereses y bueno, que igual que tú te quieran aconsejar para encontrar la mejor idea posible de ese momento. Muchísimas gracias, Cris. Oye, ¿cuál crees que sea la primera idea que tú tuviste que se concretó? Esto puede ser desde ya en el plano profesional o cuando eras niño o en tu adolescencia, algo que recuerdes que tú dices, wow, yo tuve una idea y ahí fue cuando dije, sí se puede. ¿Cuál crees que haya sido la primera idea que hayas tenido que se haya concretado y que te dio como que para adelante? No sé, no fue la primera idea que se concretó, pero hay una idea que a mí me parece muy, muy bonita de las cosas que me ha tocado hacer. Y es una cosa que ocurrió cuando yo estudiaba la universidad. Ganas de hacer algo más, además de estudiar y algo que me generara ingresos, obviamente, pero que tuviera que ver con mi carrera, con el cine, con algo, ¿no? Entonces, estando en la universidad, yo hice un proyecto de un cineclub que se llamó Emergo Cinema, y en ese cineclub mi intención, perdón, era proyectar películas que no fueran de fácil acceso en ese momento. O sea, te hablo de el año entre 2005 y 2007, que todavía cierto tipo de películas, principalmente películas de terror, que te decía que yo soy muy aficionado, películas de culto y todo, no eran tan accesibles, había que comprarlas en Amazon, en inglés, era un poco más, ni siquiera era complicado, pero no era tan fácil como hoy. Sí. Y entonces hice este cineclub porque yo tenía mucha inquietud de ver otro tipo de cine
y dije que esa inquietud mía la transformé en un cineclub que quería compartir con los demás. Entonces, con también apoyo del gobierno de Ahome, porque Ahome es el municipio al que pertenece Los Mochis, que es donde yo vivía, ahí arranqué un proyecto de un cineclub que te decía se llama Emergo Cinema. Muchos amigos también estuvieron ahí apoyándome con el cineclub, Agustín Galván, Roberto Chávez, Alejandro Rangel, mis grandes amigos de Los Mochis y muchos más, ¿no? Que ahora no me acuerdo, pero tuve este cineclub durante un año, todas las semanas, en el Museo Regional del Valle del Fuerte de los Mochis, orgullosamente, y bueno, y ponía las películas que yo me moría por ver. Y creo que hubo reacciones muy, muy interesantes de mucha gente. O sea, te hablo que ahí yo ponía películas que no eran no eran de tan fácil acceso como hoy, como Alucarda, el cine de Alex de la Iglesia, la obra de David Cronenberg, no sé, cosas como Satánico Pandemonium, directores ahí medio raros de pronto, y que yo me moría de ganas de ver y de compartir. Entonces, pues hice ese proyecto. Terminó porque era un proyecto finito, o sea, de entrada estuvo planteado para que durara un año. Pero nada, me deja muy satisfecho y es uno de esos bellos recuerdos que tengo de proyectos que aterricé y que después me dieron como energía y me dieron confianza para ir haciendo más proyectos también. Yo estuve trabajando varios años con proyectos del estado de Sinaloa, hacer cortometrajes, hacer el mismo documental Girón, o sea, sabes, todo fue como una de estas construcciones de fichas de dominó que van una tras otra, pues un poco así ha sido, creo, también mi historia. Noto que has sido una persona que muchas veces te has puesto proyecto tras proyecto tras proyecto, ¿no? O sea, como que siempre has perseguido o desarrollado cosas, como que las quieres ver, ¿no? Las quieres materializar, por lo que veo. Luego, luego. Sí, pues sí tengo como mucha inquietud de tener mis propios proyectos. Evidentemente también trabajo en otras cosas y digo, un proyecto como Shark Tank, por ejemplo, que no es que yo haya creado el formato, sin embargo, yo lo vivo como propio porque pues En es un... México, o sea, era la primera vez que se hacía, ¿no? O sea, Sí. ustedes lo llevaron, tú y tu socio lo llevaron, ¿no? Los contenidos, o sea, Ricardo y yo hicimos los contenidos del programa, la productora ejecutiva es Kiren Miret, el productor general es Andrés Barragán, o sea, nosotros éramos el brazo de contenidos. Hay un equipo mucho más grande que está en el programa, pero sí, y te digo, yo este formato lo vivo como propio porque es una experiencia de vida. O sea, hacer Shark Tank temporada tras temporada es una experiencia de vida, de conocer a muchos emprendedores interesantes, gente con la que te encariñas, de conocer historias de vida, de ver a la gente ilusionada de participar. O sea, literal, cada temporada de Shark Tank es como una experiencia que se va quedando guardada, ¿no? Y es muy enriquecedora. Entonces sí tengo como esta necesidad de proyectos cada vez más propios. Creo que eso todo mundo lo tiene. Todo el mundo quiere hacer su proyecto, su película, su serie. Y bueno, eso es algo justo en lo que estamos trabajando mucho ahora en el desarrollo de proyectos propios, ¿no? Como una de las verticales de nuestro proyecto, de nuestro estudio. Y espero que pronto te pueda contar de cosas que vienen por ahí. Oye, Cris, ¿tú qué consideras un buen contenido y qué consideras un mal contenido? Yo diría que el buen contenido es aquel que genera conversación. O sea, es aquel que, como dirían los papás, te pone a pensar, pero que genera una conversación, que te genera una pregunta, que te deja inquieto, que te genera un aprendizaje, que te mueve la acción. O sea, el contenido que provoca cualquier cosa que esto sea, no me refiero en el sentido más burdo y literal de ser provocador nada más porque sí, no. Cualquier cosa que provoque y que catalice un algo, un cambio en la gente, una acción, una charla, creo que ese es el buen contenido. Y el mal contenido, pues es el que ocurre y no provoca absolutamente nada y el mundo sigue igual y ninguna persona se vio afectada Afectada. totalmente. Oye, y regresando un poquito a Shark Tank, porque me interesa mucho esta parte, creo que es un programa en el que se puede aprender muchísimo y es bastante entretenido. Quisiera saber, sobre todo en esta industria en la que nos movemos, ya ves que los pitch pues son estelares para conseguir precisamente financiamiento y muchas cosas. Pues tu programa es precisamente
de pitchar. Entonces, ¿cuáles son los errores que consideras más comunes entre las personas que van y pitchan su proyecto? Esto que diré, por ejemplo, lo puedo sacar incluso de Shark Tank. O sea, desde gente que va a hacer un pitch a Shark Tank, a gente que quiere hacer un pitch de una película o gente que quiere vender una idea. Creo que el error más grande que puede cometer alguien que va a hacer un pitch de cualquier cosa es no creer en lo que está vendiendo. O sea, yo siento que si tú vas a pitchar algo de verdad y quieres que ese pitch sirva, tienes que creer lo que estás vendiendo. Si no lo crees, si no estás convencido, si no quieres que se haga realidad eso que estás tú buscando, pues no se va a hacer. Entonces, hay todo un tema, creo yo, psicológico y un tema de confianza en uno mismo y todo un setting mental que uno tiene que tener para vender ideas de cualquier tipo, ¿vale? O sea, no solo me refiero a los emprendedores de Shark Tank, me refiero a cualquier persona que uno tiene que tomar en cuenta. Y creo que eso está muy vinculado con la historia personal de cada quien. Uno también creo que tiene que ir a vender una idea que te signifique algo, y creo que mientras más cuentes por qué esa idea está vinculada a ti, a tu historia, a tus necesidades, a tus emociones, más fácil va a ser de transmitir esa idea a alguien más, porque las personas lo que compartimos son gustos y emociones. Entonces, quien sea que tengas frente a ti, sea un inversionista, sea un productor, sea quien sea, va a conectar contigo de manera emocional. Entonces, número uno, créetela. Número dos, comunica que te conecte emocionalmente con la idea que estás vendiendo. Y número tres, prepárate, porque también no ir preparado al momento de vender una idea es muy malo. O sea, a mí me parece que es un gran error, porque algo que puede parecer muy catchy o muy llamativo al inicio, rápidamente se cae si la persona que tienes enfrente pues no cree que estés preparado para hacerlo. Entonces, esas serían mis recomendaciones. ¿Qué es lo que tú has aprendido, por ejemplo, de los emprendedores que han ido ahí, de las personas que tienen ilusión? Y independientemente de que se hayan quedado en el programa o no, ¿qué has aprendido? Yo de Shark Tank, de los emprendedores, he aprendido que uno, cuando tiene una idea en la que crees, tienes que apostarlo todo por ella. O sea, nada de medias tintas, nada de como que tengo ganas, pero no sé si lo haga o no sé qué tanto empeño voy a poner. O sea, los emprendedores son gente que hacen todo, todo, y me refiero todo, por hacer que su proyecto exista, por hacer que su proyecto se venda y por hacer que su proyecto tenga éxito. Un emprendedor de verdad es el que vende su carro, empeña cosas, consigue préstamos, o sea, se arriesga muchísimo. Correr riesgos es muy importante para lograr algo que valga la pena, la verdad. No sé si te acuerdas tú también de cuando estábamos en el diplomado, que el maestro Carlos Quintanilla nos decía una cosa, que es: las cosas fáciles no valen la pena. O sea, un poco creo que los emprendedores son especialistas en hacerse la vida difícil. Y creo que si uno quiere generar un cambio, si uno quiere ser emprendedor, si uno quiere hacer su película, si uno quiere escribir una serie, pues uno tiene que hacer cosas que generen cambio, ¿sabes? Uno tiene que ponerse la vida difícil, uno tiene que hacer ese tipo de cosas para que las ideas se concreten. Y ese tipo de cosas son las que yo he aprendido mucho de ellos. O sea, ver gente que ha apostado todo por sus ideas a lo largo de estos años me ha dejado muchísimo. Oye, Cris, y por ejemplo, tú has pitchado muchas veces, entonces, en esto que has visto de los demás, porque obviamente no es lo mismo, ¿no?, verlo en frío que ya estar en la situación. ¿Qué crees que cuando tú has pitchado ha sido algo que no te ha salido tan bien y que tienes que mejorar? ¿Y qué cosas crees que has hecho bien cuando has pitchado? Por ejemplo, ¿qué cosas creo que he hecho bien primero? Hemos tenido oportunidad de hacer pitches para películas en diferentes ocasiones. Creo que nos ha ido bastante bien con eso. O sea, de pronto hay financiamientos que no se han conseguido, pero creo que nos hemos esforzado lo suficiente y nos hemos preparado para presentar de manera exitosa el pitch de nuestras películas. Y de pronto, cuando no hemos tenido éxito con algún pitch, ¿qué ha hecho falta? Yo diría que quizá ha sido un tema de cuando hayamos fracasado, me refiero, que también creo que hablar del fracaso es muy importante. Quizá uno no traía la idea más pertinente para ese momento,
creo que uno también tiene que ser muy consciente del momento en el que vive y de que hay cosas que son pertinentes y cosas que no, por más que te gusten. Creo que de pronto hacer pitches de ideas que están demasiado tempranos o tempranas, perdón, también es un error. Obviamente lo he hecho. ¿A qué te refieres con tempranos? Cuando tienes una idea que para ti es una idea, pero en realidad es una ocurrencia. Es algo muy, muy temprano, es una idea muy... Más preparado también. Sí, no, incluso la idea puede ser demasiado joven. Yo diría que cuando uno presenta una idea, tiene que valorar muy bien el estado de madurez en el que se encuentra. No es que tengas que ya llevar todo terminado y ya llevar el producto listo para venderse, no siempre, pero creo que tu idea tiene que tener un mínimo de madurez. Entonces, a veces a mí me ha pasado, por lo menos, llevar ideas con una madurez no suficiente ha hecho que no haya tenido éxito en ciertos pitches. Y diría que eso es lo principal, ¿sabes? Como el tema de ser oportuno y lleva un proyecto que pueda ser interesante, pero que esté maduro. Otra cosa también creo que es que uno tiene que ser muy consciente de a quién le presenta sus ideas. O sea, porque hay ideas que presentas al productor A, pero ideas que presentas al productor B, porque son personas distintas, con gustos distintos, con perfiles distintos. También de pronto equivocarte con quién llevar un pitch es un factor, creo yo, de no éxito o de fracaso. Y bueno, uno también le va agarrando ahí la onda, ¿no? Pero diría que esas son cosas que me ha tocado vivir y que he aprendido también a observar. La verdad es que son muy buenas recomendaciones. Me gustó mucho eso que mencionaste de la idea madura o no madura. Me pareció como muy, muy buen tip para todos. Quisiera saber, por ejemplo, en el caso de tu estudio de contenidos, ¿cómo le haces, o más bien, cómo le hiciste para tener un estudio de contenidos tan exitoso? Y sobre todo, ¿cómo le haces para que continúe? O sea, para poder levantarlo día a día, porque una cosa es pegarle a una cosa, nada más, y otra es continuar. Ok, sobre cómo empezar, bueno, fue un tema de años y fue un tema de ir encontrando el perfil del estudio. O sea, porque no es como que, el estudio apareció de la noche a la mañana y ya hacemos esto y se acabó. Es un proyecto que llevo con Ricardo, que se ha ido construyendo a lo largo de los años y que ha ido encontrando su camino, ¿sabes? También hemos ido explorando, nos hemos ido conociendo, hemos ido tomando en cuenta las oportunidades que se nos han dado en el camino y con base en eso hemos también encontrado el perfil de Giant. Y diría cómo mantenerlo, pues con buen trabajo. O sea, creo que uno tiene que comprometerse y cada cosa que haga lo tienes que hacer para que te quede muy bien, mejor de lo que la gente esperaba que iba a quedar, porque de esa manera hay continuidad. O sea, nadie te va a llamar si lo que te encargó lo haces más o menos o lo haces en un porcentaje menor a las expectativas que tenían. O sea, creo que mejorar constantemente es importante para tener continuidad en este negocio y sobre cómo también iniciar, ¿no? Como ciertas líneas, ciertas ideas. Yo creo que uno tiene que apostarle mucho también, te digo, a sus propias ideas. Y las propias ideas no siempre te llevan, por ejemplo, si tienes una idea de una película, a lo mejor estás friegue y friegue y friegue con hacer esa película. Puede que tu película se haga, pero puede que no se haga. Pero pase lo que pase, en el camino de explorar esa idea, conocerás a otras personas con las que podrás tener algún tipo de relación, empatía, algún vínculo, algún interés. Y todo eso te va llevando a nuevos proyectos. O sea, creo que uno, como un buen personaje, como recuerdas también del diplomado, uno tiene que impulsar el cambio. O sea, tienes que ponerte muchos catalizadores enfrente que van a provocar cosas que no te imaginas. Pero uno tiene que estar empujando siempre hacia adelante, siempre buscando qué nueva idea hago. Y si fracasa bien, pero entonces a lo mejor conocimos una nueva forma de hacer las cosas. Diría que es eso. O sea, si uno se queda parado esperando a que las cosas pasen, no pasan. Uno tiene que provocar. Y una cosa que a mí me gusta mucho decir es, uno tiene que equivocarse mucho y fracasar mucho. O sea, si no te equivocas, no aciertas. Nadie acierta la primera y, ok, los que lo hagan todo bien, qué bueno, pero uno tiene que fracasar muchísimo y equivocarse muchísimo y muy rápido de preferencia. Ese es un consejo también de
de inversionista, fracasa rápido. Fracasa rápido para que pruebes la siguiente idea. Descarta una, pero sigue con la otra, y con la otra, y con la otra. Y creo que luego la inseguridad, lo que puede provocar en el mundo de los creativos, como es este mundo en el que nos movemos, es el miedo a fracasar. Pero entonces el miedo a fracasar te lleva a quedarte congelado en una burbuja y nunca probar tus ideas. Y creo que es todo lo contrario, es prueba, equivócate, fracasa una y otra y otra y otra vez, porque eso te va a dar dos cosas. Primero, te va a dar aprendizaje, y en segundo, te va a abrir el mundo, te va a abrir puertas. Va a ser el escenario cuando tengas finalmente ese proyecto o esa obra que ya sea suficientemente madura y que sea lo suficientemente buena, ya te habrás abierto mucho camino y pues tendrás muchas más posibilidades. Suena muy interesante. La verdad es que creo que eso nos puede ayudar a todos nosotros a tener mucho aprendizaje de eso que mencionas. Voy a meter un poquito el acelerador porque se nos está yendo el tiempo, pero quería adentrarme un poquito en tu trabajo específico, y quiero hablar del son del chile frito. Y hay una frase que se menciona en el documental que dice que es una pequeña escala para dedicarle unas palabras de amor a Oaxaca. Yo lo que te quería preguntar con esto es, ¿cómo fue el proceso de escritura de una persona que no es de Oaxaca? Meterte en la piel del lugar, pero no solo del lugar, sino aparte de un género distinto al tuyo, porque la narradora es mujer, es Lila Downs. Entonces, ¿cómo le haces para meterte con profundidad al tema? Ok, en ese proyecto en particular te diría que hay varios caminos, ¿no? En primer lugar, pues hay que conocer al personaje, hay que conocer a Lila, hay que saber, hay que conocer su música, hay que saber qué le interesa, hay que saber qué opina, hay que saber cuál es su visión del mundo, porque como partimos de un personaje, pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que saber cuál va a ser ese punto de vista del personaje. Además de que ella siempre fue muy propositiva y muy activa dentro de la producción del documental, entonces Lila siempre estaba dándonos líneas de hacia dónde quería ir. Por otro lado, a ese proyecto nos invitan de Sony Music dos personas. Una es Miguel Tafich y otra es Gonzalo Ferrari, que ambos son parte de Sony Music de diferentes. Miguel es el productor, Gonzalo es director. Gonzalo dirigió el documental, igual Miguel lo produjo. Y Ricardo y yo hicimos todo el proceso de investigación y guión. Ahora, ¿cómo empaparnos de Oaxaca? Pues, o sea, si bien yo he estado muchas veces en Oaxaca, pues no soy de allá. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, una vez que sabíamos que el centro o el foco del documental iba a estar en Juchitán, organizamos todo para ir a Juchitán, nos conocimos a un colaborador de aquella comunidad que nos guió, básicamente, nos dio un recorrido por todo Juchitán, nos ayudó a conocer personajes, nos ayudó a entender la comunidad y nos ayudó a ir conectando con diferentes personas que creíamos que podían ser interesantes para el docu. En este proyecto específicamente teníamos que encontrar, digamos, la personalidad de Juchitán y de Oaxaca a través de diferentes aspectos, la comida, lo espiritual, lo artístico, lo emocional. Entonces, un poco con esas ideas así de generales en la cabeza y sin tener nada como fijo ni cuadrado en la cabeza, nos lanzamos a conocer Juchitán. Y allá fue que poco a poco fuimos encontrando a los personajes que después estuvieron en el documental, y tratamos de retratarlos de la manera más honesta y más sincera posible, siempre a través también pues, de la presencia de Lila, ¿no? Entonces diría que fue un proceso muy interesante porque como todos los documentales, uno llega con unas ideas, pero sale con otras. O sea, de verdad que el documental es un género que se escribe paso a paso y es un género que siempre se está reescribiendo y que siempre está cambiando y que si tú te imaginabas que ibas a salir por la puerta número 2, pues no, vas a salir por la puerta número 7, ¿no? Y bueno, pues el documental, al ser un género que no admite, ¿sabes? Como cajas ni enfoques cuadrados, es un género que se va creando todo el tiempo. Pues en el caso del son del chile frito, literal, fuimos con la mente abierta a Oaxaca para descubrir cuál era el documental que íbamos a contar, ¿no? O sea, creo que es similar
de cierta forma al trabajo de director de contenidos en un reality show o en un formato non-scripted, que es ir a encontrar esos detonantes que a ti te van a servir para contar una historia, ponerlos a modo e ir organizando todo, ¿no? Para que esa historia Camino. que tú crees que se va a contar, se cuente, y si se va a contar una distinta, pues también que se cuente. Ah, ok. Oye, y por ejemplo, de tu cortometraje Voces, y perdón que vaya ya con las preguntas un poco en carrerita, de tu cortometraje Voces, quería preguntarte, ¿cómo surge la idea y cómo es que logras hacer ¿Ese es tu primer cortometraje de ficción? No, fíjate que yo hice algunos cortos de ficción en la universidad. Diría que este es mi primer cortometraje en la Ciudad de México. Okay. Entonces, ¿cómo surge Voces? Voces, perdón, surge igual de una reunión, de una charla entre Ricardo y yo, platicando de, literal, como te decía, hay que hacer algún corto, hay que hacer alguna cosa, hay que divertirnos un rato, ¿no? Entonces tiramos diferentes ideas. Por ahí en algún momento llegó esta idea como de las psicofonías y de ver cómo generar una situación de terror a partir de los sonidos. Al mismo tiempo, hay un cortometraje que, si no mal recuerdo, es escocés, irlandés, no me acuerdo, que se llama The 10 Steps, que los 10 escalones, que fue una influencia muy importante para Voces y la manera en que lo queríamos contar y resolver. Y un poco con esa idea también, Ricardo y yo ya nos invitamos a este escritor increíble de terror que es Bernardo Esquinca, y entre los tres le fuimos dando forma al guión de Voces. Originalmente el guión ocurría en una mina abandonada, en las afueras de la ciudad, o sea, pero de pronto la producción no nos iba a alcanzar para hacer un cortometraje de ese tamaño, entonces lo transformamos todo a lo que puedes ver en el cortometraje, que es un corto que me encanta. Muy sorpresivo. Y bueno, o sea, ya se unen muchas otras personas que apoyan para hacer el cortometraje, ¿no? Desde personas que aportan financiamiento hasta, de nuevo, Adrián García Bogliano, Andrea Quirós. Se unen muchas personas para hacer este proyecto, y finalmente el corto queda listo. Si lo quieren ver en Vimeo. De hecho, me gustaría también que nos dijeras en dónde más podemos ver tu trabajo. Bueno, sobre mi trabajo, ¿dónde ver Girón? Yo espero que muy pronto pueda contarles en qué plataforma va a estar, porque justo hace poco cerramos un acuerdo de distribución para empezarlo ya a llevar a diferentes plataformas. Sobre México Bárbaro 2, que es una antología de cortometrajes de terror en la que participé junto con Ricardo, mi socio. Esa la pueden ver en Amazon Prime Video. Tenemos un cortometraje en esa antología que se llama Bolas de Fuego. Shark Tank México lo pueden ver también en Amazon Prime. La culpa es de la Malinche la pueden revisar en Comedy Central por televisión por cable, y entiendo que quien tenga Comedy Central por cable también lo puede tener en a través de alguna plataforma en su celular, en su tablet o en otros dispositivos. Y El Son del Chile Frito. El Son del Chile Frito está en el canal de YouTube de Lila Downs. Ahí lo pueden ver completo también. Bueno, espero también pronto estarles compartiendo cosas de ficción, porque justo una de nuestras ramas en las que estamos trabajando mucho más desde hace un año es en el desarrollo de proyectos de ficción. Entonces tendrán su periodo de producción y luego el de estreno, pero espero que pronto ya puedan conocer esa otra faceta de Giant, que es nosotros como escritores de películas, de series, que ya está ocurriendo y que pronto lo podrán ver. Quería decirte, Cristian, 5 palabras y quisiera que me dijeras lo primero que se te viene a la mente. Puede ser una palabra de tu parte o puede ser una frase o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas idea? Cuaderno, pluma, sentarte a escribirla. Tiburón, Negociación, pelear por tu idea, defenderla hasta la muerte. pitch, Es una buena, porque nunca lo había pensado así. Yo diría que un pitch es una provocación. contenido. El contenido diría que tiene que generar un cambio. Y por último, Malinche.
Diversión. Es un programa divertidísimo con 5 comediantes increíbles, entonces diversión. Pues muchísimas gracias, Cristian. De verdad estoy bastante agradecida con tu tiempo porque sé que es bastante limitado con tantos proyectos que tienes. Entonces, te agradezco bastante por estar aquí, por darnos ese tiempo tan preciado. Y bueno, espero la verdad que te vaya súper bien con los nuevos proyectos, seguramente sí, porque todo lo que has emprendido lo haces con todo empeño. Entonces, pues no sé si quieres decir algo antes de despedirnos. No, Ale, yo te agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto haberte podido compartir algo de la experiencia que he tenido en estos años y espero que algo de lo que haya dicho sea útil para alguien que pueda ver este contenido y que sirva de algo, ¿no? Que genere un cambio, que detone una idea, que anime a alguien a hacer algo y pues nada, muy feliz de poder haber ayudado con eso. Sí, la verdad yo creo que sí, al menos en lo personal me considero que he aprendido mucho de esta plática, espero que todos los demás también hayan aprendido mucho, entonces pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Ale, gracias a todos. Nos vemos. Gracias por escuchar.